Saludos, guardianes. Aquí habla el universo friki. ¿Todo bien? ¿Todo en calma? Lo del tráiler de X-Men 97. Temporada 2 no es solo una secuela nostálgica. Es una declaración de guerra mutante que apunta directo al corazón del multiverso. Porque no estamos hablando solo del regreso de Apocalipsis. Estamos hablando de pistas visuales que conectan con Kang, con los Celestiales e incluso con el futuro reboot del MCU. Y sí, ya vamos a meternos en eso. Pero primero, si eres de los que no se conforma con lo obvio, este canal es tu lugar. Estamos a punto de alcanzar una meta clave de suscriptores y cada clic tuyo hace que esta comunidad crezca como la Patrulla X frente a un nuevo peligro global. Así que suscríbete y únete a los que ya están viendo más allá del tráiler. Y dime algo, ¿desde qué ciudad y país estás viendo esto? Déjamelo en los comentarios. Los leo todos, de verdad. Vamos al lío. Lo que te venden en el tráiler es que Apocalipsis regresa como el gran villano de la temporada. Pero si haces una pausa en los momentos clave, verás que esto es solo la punta del iceberg. Hay sombras, risas, estructuras tecnológicas y frases ambiguas que apuntan a un escenario mucho más complejo. Kang, el Sphinx Ship, la risa de Mr. Siniestro, y hasta referencias al linaje mutante manipulado por los Celestiales. Todo esto sugiere que Apocalipsis podría ser apenas una pieza, o peor, un títere que alguien más está empujando desde las sombras. Porque, ojo, cuando ves ese plano fugaz de la nave Esfinge, esa que Kang usó en los cómics para viajar al pasado y hacerse pasar por Faraón, la implicación es brutal. Esa tecnología nunca fue de Apocalipsis. En los cómics, él la roba tras la retirada de Kang. Y si lo están adaptando así, eso implica que la serie se está metiendo de lleno en la mitología del multiverso, justo cuando el MCU parece estar reescribiendo el suyo. Además, hay una línea que pasa casi desapercibida. He visto el eje del tiempo. Esa frase la dice una voz desconocida, pero encaja perfectamente con el tono de Kang, o incluso con Immortus. ¿Estamos ante una conexión encubierta entre el universo animado y el futuro del cine Marvel? Pero espera, ¿por qué hay algo más en ese tráiler que muchos fans no están comentando? Una figura encapuchada, rodeada por energía violeta, aparece justo cuando la narrativa menciona a los hijos de la evolución. No es Apocalipsis, no es Magneto, y tampoco es Sinistro. ¿Quién es entonces? Lo voy a explicar más adelante, porque antes hay otra resurrección que está a punto de cambiarlo todo, literalmente. Si este tipo de contenido te está conectando con los rumores y teorías más candentes del universo geek, deja ya tu triple kill. Dale a me gusta, comenta y comparte. Si viste el tráiler con atención, seguro notaste que Gambito aparece brevemente, con ese tono grave al final diciendo "So much death". Eso no es casual. Es una línea sacada directamente de los cómics, donde Apocalipsis lo resucita como su jinete de la muerte. En concreto, hablamos del arco Blood of Apocalypse, donde el villano no solo usa su sangre para alterar mutantes, sino que selecciona a los más icónicos para convertirlos en armas vivientes bajo su control. Y Gambito fue uno de los primeros. Lo interesante es que en la serie ya nos habían preparado para su sacrificio, pero lo que viene ahora es mucho más oscuro. En el universo de X-Men 97, Apocalipsis no tiene ningún problema en reciclar mutantes muertos si con eso consigue reforzar su causa. A diferencia de Magneto, que tiene un código, Apocalipsis cree en la evolución a través de la destrucción. Lo vimos ya en la serie original cuando utilizaba tecnología celestial para amplificar sus poderes y manipular el código genético. El hecho de que reaparezca justo cuando los X-Men están más fracturados y que el tráiler lo muestre hablando de sus hijos, implica que su plan no es simplemente conquistar, es reconstruir el futuro desde cero.
¿Y qué mejor que empezar trayendo de vuelta a los caídos bajo sus condiciones? Hay una secuencia muy rápida donde vemos lo que parece ser el cuerpo de Gambito envuelto en una energía oscura, como si estuviera suspendido entre la vida y la muerte. Y aquí entra otra pista clave. En los cómics, cuando Apocalipsis transforma a un mutante en jinete, lo hace usando tecnología simbiótica y sangre modificada. Esa misma sangre que, en X-Men 1985, se dice que puede alterar permanentemente el poder de un mutante. Si la serie se atreve a seguir esa línea, Gambito podría volver, pero irreconocible, más peligroso, más letal y completamente fuera de control. Además, hay que recordar algo. Bishop menciona en el tráiler que no todos los que vuelven lo hacen igual. Esa frase parece genérica, pero encaja perfectamente con la teoría de los jinetes. Porque si Apocalipsis ya ha comenzado a alterar mutantes del pasado y del presente, la resurrección de Gambito podría ser solo el comienzo. ¿Quién más podría caer bajo su control? Hay rumores de que Coloso, que también reaparece, podría ser otro candidato. Y ojo, porque esto no es solo una especulación. En la serie original ya vimos cómo Apocalipsis manipulaba mentes, cuerpos y hasta líneas temporales. Ahora, con acceso a tecnología de Kang y el caos del multiverso como telón de fondo, sus posibilidades se disparan. La pregunta no es si Gambito volverá. La pregunta es cuántos mutantes van a tener que enfrentarse a un amigo que ya no es el mismo. Y eso solo es el principio. Una de las frases más inquietantes del tráiler es cuando Apocalipsis se refiere a los mutantes como «mis hijos». A primera vista puede sonar poético o incluso simbólico, pero no lo es. En los cómics, especialmente durante las sagas como The 12 y Blood of Apocalypse, se deja claro que Apocalipsis no solo es uno de los primeros mutantes de la historia, sino que ha esparcido su linaje genético durante siglos, casi como una fuerza evolutiva imparable. Según esa lógica, muchos mutantes modernos, incluidos algunos X-Men, podrían compartir material genético con él sin siquiera saberlo. Y eso nos lleva al plan más perturbador de todos: usar su propia sangre modificada como herramienta para alterar, potenciar o incluso reprogramar el ADN mutante. En los cómics lo ha intentado más de una vez. Y si tenemos en cuenta que en la temporada 1 ya vimos cómo Mr. Siniestro experimentaba con material genético mutante, todo encaja. Jean Grey lo dejó hecho polvo al final de la temporada anterior, arrancándole cada una de sus alteraciones. Pero eso no significa que sus datos hayan desaparecido. ¿Y si Apocalipsis los recupera y los usa para reescribir el futuro mutante a su imagen y semejanza? Beast lo anticipa en una de las escenas. Observa tecnología avanzada en el antiguo Egipto con cara de incredulidad, como si supiera que eso no debería estar ahí. Esto no es solo un viaje temporal, es una guerra genética a escala multiversal. Si Apocalipsis consigue acceder a información del futuro y combinarla con la manipulación del presente, podría crear una nueva generación de mutantes que respondan únicamente a él. No por obediencia, sino por diseño. Literalmente, reescribir quiénes son desde su base molecular. Y el tráiler refuerza esta idea con pequeñas pistas visuales. Vemos a Jan y Cíclope combinando sus poderes de forma sincronizada, casi como si fueran dos piezas del mismo organismo. Y justo después, aparece un destello oscuro en el cuerpo de Jan, como una alteración psíquica. Esto podría ser una señal de que ella ya está afectada por los planes de Apocalipsis, quizás como portadora involuntaria de ese código genético corrupto. Y si Jan cae, las consecuencias pueden ser catastróficas, no solo para los X-Men, sino para el equilibrio entre humanos y mutantes. Porque aquí no se trata solo de una batalla física.
Se trata de controlar la esencia de lo que significa ser mutante. Y si Apocalipsis gana esa partida, no habrá resistencia posible, porque cada nuevo mutante que nazca ya estará de su lado antes incluso de tomar conciencia. Ese es el verdadero Apocalipsis. Y lo peor es que puede que ya haya empezado. Una de las secuencias más cargadas del tráiler ocurre en el antiguo Egipto. No solo vemos a Magneto y Xavier en una línea temporal que no les pertenece, sino que aparece una estructura que no debería estar allí. La nave Esfinge. Si has leído los cómics clásicos de Fantastic Four o el arco de Rama-Tut, sabes perfectamente de qué estamos hablando. Esa nave es propiedad de Kang, o mejor dicho, de una de sus variantes pasadas. En la continuidad Marvel, Kang viaja al pasado para gobernar Egipto bajo el nombre de Rama-Tut y se convierte en una figura casi mitológica. Y cuando huye, deja atrás esa nave. ¿Qué hace esa tecnología futurista apareciendo ahora en X-Men 97? Aquí es donde todo se complica, porque si Apocalipsis encuentra esa nave, como ya hizo en los cómics, obtiene acceso a tecnología que supera a la de cualquier mutante del presente. Hablamos de armas temporales, regeneración cibernética, capacidad de viaje entre realidades. Básicamente, todo lo que necesita para construir su visión darwinista del futuro. En el tráiler, incluso vemos una pirámide futurista con su rostro esculpido en la cima, como un monumento de control global. Eso encaja perfectamente con su estética egipcia clásica, pero ahora llevada al extremo, con tecnología que no le pertenece. Y esa es la clave. Si la serie confirma que Apocalipsis está usando los restos de Kang para cimentar su imperio, entonces estamos ante una conexión directa con el lore del MCU. Además, hay un detalle que parece menor, pero puede ser crucial. Cuando Rogue toca uno de los dispositivos antiguos, Beast reacciona con evidente desconfianza. Él sabe que eso no encaja con el Egipto histórico. Y si recordamos que tanto Bishop como Forge están investigando el colapso temporal, este objeto puede ser una pieza clave para abrir la trama multiversal. Porque lo que antes eran líneas temporales separadas, ahora parecen empezar a solaparse. No olvidemos que Kang no está oficialmente descartado del MCU animado, a pesar de los problemas del actor en la versión live action. Si esta temporada fue escrita antes de su despido, muchas de esas tramas pueden seguir presentes, aunque algo camufladas. Y el hecho de que no digan su nombre directamente en el tráiler es sospechoso. Puede que estén esperando el momento justo para revelarlo, o incluso que esa figura encapuchada del pasado sea una versión alterada de él. Lo cierto es que, si la nave Esfinge realmente está conectada con Kang y Apocalipsis ya la está usando en el pasado, entonces el caos del futuro que vemos en el tráiler no es una visión, es una consecuencia directa. Y eso cambia toda la narrativa. Porque ahora no se trata solo de evitar que Apocalipsis domine el presente. Se trata de impedir que el pasado sea reescrito con tecnología del futuro, provocando un efecto dominó que ni el propio Kang pudo controlar. En uno de los planos más crípticos del tráiler, vemos a Magneto con el reflejo de una entidad ardiente en sus ojos. Claramente es la Fuerza Fénix, pero aquí hay algo que no cuadra. No aparece Jean Grey en ese momento, ni hay una transición hacia ella. Y eso es raro, porque si realmente se tratara de Jean, no tendrían ningún problema en mostrarla directamente en forma de Fénix. El hecho de que solo veamos el reflejo, sin confirmar a la portadora, sugiere que están ocultando deliberadamente una revelación importante. Y si analizamos las pistas visuales, la teoría más sólida apunta hacia Kid Omega. Lo vimos en el tráiler con una camiseta con el logo de la Fuerza Fénix, y los fans de los cómics sabrán que Quentin Quire, su verdadero nombre, es uno de los candidatos más potentes a convertirse en huésped del Fénix en el futuro.
Es un telépata omega, con una actitud conflictiva, y el tipo de personaje que encaja perfectamente con una narrativa que busca romper el equilibrio entre tradición y caos. Si Marvel decide ir por esa ruta, estaríamos ante un traspaso de legado que reescribe por completo el papel del Fénix en el universo animado. Esto también permitiría que Jean Grey se libere por fin de ese ciclo eterno de muerte y renacimiento ligado al Fénix. Porque no nos engañemos, ese patrón se ha repetido hasta el cansancio, y aunque es parte del personaje, ya no sorprende a nadie. Cambiar de portador daría frescura a la narrativa, abriría nuevas dinámicas entre los X-Men y, sobre todo, generaría tensión interna. ¿Qué pasaría si el nuevo huésped no puede o no quiere controlar el Fénix? ¿Y si su forma de usar ese poder es menos heroica? Además, hay otro detalle en el tráiler que refuerza esta idea. Cuando Jean y Cíclope usan sus poderes de forma combinada, hay una escena donde las garras psíquicas que Jean genera se comportan de forma errática, casi como si hubiera una interferencia externa. Eso no es normal. Podría ser un síntoma de que ya no tiene el control absoluto de sus habilidades psíquicas, como si el Fénix la hubiera abandonado o, peor aún, estuviera en transición hacia otro huésped. ¿Y si Magneto está viendo precisamente ese traspaso en tiempo real? La clave aquí no es solo quién posee el Fénix, sino qué hará con ese poder. Porque, en las manos equivocadas, el Fénix no es una fuerza de renacimiento, es un aviso de extinción. Y si Marvel realmente decide entregárselo a un mutante joven, inestable y radical como Quentin Quire, entonces sí, tenemos un nuevo nivel de amenaza que podría poner en jaque no solo a los X-Men, sino a toda la estructura del universo animado. Y eso sería un giro muy bien jugado. Cuanto más analizamos este tráiler, más claro queda que X-Men 97 no es solo una serie animada nostálgica, es una plataforma de pruebas encubierta. El uso de diferentes trajes, desde los clásicos noventeros hasta los diseños de Grant Morrison y Frank Quitely, no es solo fanservice, es un testeo visual. Están midiendo qué estilos, dinámicas y personajes generan más reacción. Porque no lo olvidemos, Marvel Studios está preparando su reboot cinematográfico de Los Mutantes para la fase 7, y este revival animado les permite experimentar sin arriesgar el canon principal del MCU. El tráiler está lleno de pistas que refuerzan esta idea. Vemos combinaciones de poderes al estilo Ultimate, una narrativa que mezcla líneas temporales como en Days of Future Past y referencias directas al multiverso, con guiños tecnológicos a Kang y apariciones breves de personajes como Penance, Kid Omega y Danger, tres figuras que nunca habían tenido peso fuera del cómic. ¿Por qué incluirlos justo ahora? Porque todos ellos forman parte de etapas muy concretas del lore mutante que Marvel podría estar considerando adaptar en live action. Si el público responde bien aquí, ya sabes qué viene después. Además, la forma en que el tráiler usa el humor y la nostalgia está muy pensada. El chiste del Laserdisc no es solo una broma noventera, es una forma de conectar con el espectador que creció con esa tecnología, el mismo que ahora está comprando entradas para Deadpool and Wolverine. Marvel sabe exactamente a quién le está hablando. Y si eso incluye colar referencias como el meme de Wolverine o el Walkman de Júbilo, es porque están reconstruyendo el vínculo emocional entre la audiencia y los X-Men. No para esta serie, sino para lo que viene después. Y atención a la línea de cable. Tenemos que devolver a los X-Men a los 90. Esa frase puede parecer un simple homenaje, pero también puede ser un mensaje más literal. ¿Y si el reboot del MCU no va a reinventar los X-Men desde cero, sino que va a integrarlos tal cual, directamente desde este universo animado? Con el multiverso ya en juego,
y personajes como Deadpool saltando de una realidad a otra, Marvel tiene la excusa perfecta para que los X-Men animados, o al menos sus versiones, crucen hacia la gran pantalla. Y si eso pasa, X-Men 97 se convierte automáticamente en canon retroactivo. Todo apunta a que esta serie no es solo una carta de amor a la vieja escuela. Es el mapa que están trazando para los próximos 10 años del MCU. Cada escena, cada traje, cada nuevo personaje presentado es una pieza del tablero. Y ahora que ya han confirmado la temporada 3, 4 y 5, podemos estar seguros de que los experimentos van a continuar. Y la gran pregunta es, ¿estamos listos para que la serie que empezó como revival se convierta en la clave del nuevo MCU mutante? Eso sí que sería una jugada maestra. Si ponemos todas las piezas sobre la mesa, la resurrección de Gambito como jinete, la manipulación genética masiva, las conexiones con Kang, el posible cambio de huésped del Fénix y el uso de X-Men 97 como campo de pruebas visual, hay una conclusión que empieza a tomar forma. Esto podría ser la antesala de una adaptación en grande de Age of Apocalypse, no solo en animación, sino como parte del reinicio mutante del MCU. Porque si hay una historia que puede justificar una reestructuración completa del universo Marvel, es precisamente esa. Un universo alternativo, gobernado por Apocalipsis, donde los héroes clásicos están muertos, corrompidos o irreconocibles. Y lo más interesante, funciona como reboot sin romper el canon. Marvel ya ha tanteado este terreno con el multiverso, Doctor Strange, Loki, What If, y próximamente Deadpool and Wolverine han preparado al público para aceptar líneas temporales alternativas como parte del juego. Entonces, ¿qué impide que la próxima fase arranque con un escenario distorsionado, donde los mutantes ya existen? ¿Pero no como los recordamos? X-Men 97 nos está mostrando esa versión, oscura, dividida, fragmentada por el tiempo, y con Apocalipsis como catalizador de un nuevo orden. No olvidemos que en los cómics, la era de Apocalipsis arranca cuando el Profesor X muere prematuramente. En la serie animada, lo tenemos viajando por el tiempo, fuera de su línea, viendo visiones, cada vez más desconectado del presente. Es una jugada sutil, pero efectiva. Y si esa desconexión se transforma en ausencia total, los eventos podrían encadenarse de forma muy parecida a los de la saga original. Con Magneto liderando a los X-Men, con Jan en crisis y con la humanidad al borde de la extinción mutante. Todo esto ya está planteado. Y lo más irónico es que nadie está hablando de esto. Todos se quedan en la superficie. Los trajes, las referencias noventeras, el meme de Wolverine. Pero debajo de eso hay una narrativa construida con precisión, que no está ahí por nostalgia. Está ahí como semilla. Y si esa semilla germina, vamos a ver una versión de los X-Men que no solo redefine a los personajes, sino que los reintroduce al MCU desde un lugar completamente inesperado. Así que la gran pregunta final es esta. ¿Realmente estamos viendo una simple segunda temporada de una serie animada? ¿O estamos asistiendo, poco a poco, al nacimiento del nuevo canon mutante del universo cinematográfico Marvel? Cuéntame abajo qué teoría te convence más. Y si crees que Marvel ya nos ha enseñado el futuro, solo que lo ha disfrazado de revival. Y si has llegado hasta aquí, gracias por formar parte de este viaje, de verdad. Estamos a punto de alcanzar una meta muy importante en el canal, y tu suscripción marca la diferencia. Aquí vas a seguir encontrando las teorías, conexiones y análisis más intensos del universo geek. Así que si este contenido te conecta, suscríbete y únete a esta comunidad que ve más allá del tráiler. Te espero en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.